Mi mejor amigo me pidió que cuidara su casa mientras estaba de viaje, pero ahora hay algo o alguien entrando cada noche y no sé qué hacer. Todo comenzó cuando mi mejor amigo, Diego, me pidió un favor que en su momento me pareció de lo más sencillo. Tenía que viajar por trabajo durante 2 semanas, y necesitaba que alguien cuidara su casa mientras no estaba. No tenía mascotas ni plantas, pero me pidió que le echara un ojo a las cosas, recogiera el correo y me asegurara de que todo estuviera en orden. Con Diego somos amigos desde la secundaria, así que no dudé ni un segundo en decirle que sí. Además, su casa está más cerca de mi trabajo que la mía, lo cual era perfecto para quedarme allí algunos días y aprovechar la tranquilidad. La casa de Diego es bastante grande para una persona que vive sola, una de esas casas antiguas que siempre me parecieron acogedoras pero que tienen su propia vibra, ya sabes. Vieja pero con carácter. El primer día que fui a la casa todo estaba normal. Recogí el correo, revisé que no hubiera nada fuera de lugar y pasé la noche allí. Todo tranquilo. Incluso me sentí relajado al no tener el ajetreo de mi propio departamento pequeño y ruidoso. Pero al tercer día, las cosas empezaron a sentirse un poco raras. Esa noche, mientras estaba viendo una película en la sala, escuché un ruido que venía del piso de arriba. Fue un golpe seco, como si algo se hubiera caído o si alguien estuviera moviendo un mueble pesado. Me quedé quieto, escuchando, pero después de eso no se escuchó nada más. Mi primera reacción fue pensar que tal vez el viejo sistema de calefacción o las tuberías de la casa estaban haciendo ruidos, algo normal en casas viejas. Subí las escaleras para revisar. Revisé cada habitación, pero todo parecía en su lugar. El dormitorio de Diego, el cuarto de huéspedes, donde yo me estaba quedando, el pequeño estudio que tiene al fondo, todo estaba tal cual lo había dejado antes. Ningún mueble caído, ninguna ventana abierta. Nada. Regresé a la sala, todavía un poco inquieto, pero me convencí de que era solo la estructura de la casa. La noche siguiente fue peor. Estaba durmiendo en el cuarto de huéspedes cuando me despertó otro ruido, esta vez más fuerte. Era como si alguien hubiera golpeado la puerta del pasillo con fuerza. Me levanté de golpe, bastante desorientado. En el pasillo no había nadie, pero sentí un escalofrío extraño. No era solo que hubiera escuchado el golpe, era la sensación de que algo estaba mal. No me atreví a investigar mucho más. Cerré la puerta de mi cuarto y traté de dormir de nuevo, aunque me costó bastante. Lo más extraño fue que cada vez que le mencionaba estos ruidos a Diego, cuando hablábamos por teléfono, él me decía que nunca había escuchado nada raro en su casa. Me dijo que probablemente eran ruidos típicos de una casa antigua, que no me preocupara, y traté de hacerle caso. Pero algo en mi cabeza no me dejaba tranquilo. Al quinto día, las cosas empeoraron. Había decidido quedarme en la casa toda la semana porque el viaje diario desde mi casa al trabajo estaba siendo agotador. Esa noche, después de una larga jornada, me acomodé en el sofá de la sala, con el control remoto en una mano y una cerveza en la otra. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché algo que me dejó helado, el sonido de pasos en el piso de arriba. Pasos suaves, pero constantes, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro en el dormitorio de Diego. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser Diego, él estaba en otro continente. No podía ser nadie más, porque yo tenía las llaves de la casa y todas las puertas estaban cerradas con llave. Pero esos pasos eran inconfundibles. Tomé el celular y me quedé sentado en el sofá, tratando de decidir qué hacer. Subir a revisar de nuevo no me hacía ninguna gracia, pero tampoco podía ignorar lo que estaba pasando. Finalmente, subí las escaleras despacio, con el corazón en la garganta, esperando que los ruidos fueran otra ilusión. Pero cuando llegué al pasillo, todo estaba en silencio. Las puertas estaban cerradas, y no había ningún signo de que algo o alguien hubiera estado allí. Esa noche, dormí con la luz encendida, sintiéndome ridículo, pero no quería quedarme a oscuras. Después de esa noche con los pasos, no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando. Cada pequeño ruido que escuchaba me ponía los pelos de punta. Traté de decirme que solo era una casa vieja haciendo lo suyo, pero cada vez era más difícil convencerme de eso. La casa tenía una presencia. No sé cómo explicarlo, pero estar solo en esa casa se sentía denso. Como si algo estuviera observándome. Durante el día todo parecía normal, pero en cuanto caía la noche, el ambiente cambiaba. A medida que los días pasaban, comencé a notar otras cosas. A veces, al regresar de trabajar, encontraba pequeñas cosas fuera de lugar. Cosas mínimas, como una puerta que estaba entreabierta cuando recordaba haberla dejado cerrada, o un vaso movido de la cocina. Intentaba no darle mucha importancia, diciéndome que probablemente estaba olvidando cómo había dejado todo, pero la inquietud crecía.
Una noche en particular, ya después de una semana en la casa de Diego, las cosas se intensificaron de manera que no podía seguir ignorándolas. Me había quedado hasta tarde viendo una película y decidí irme a la cama. Todo parecía en calma, hasta que justo cuando me estaba quedando dormido, escuché algo que no había escuchado antes, un susurro. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero cuando presté más atención, lo volví a escuchar. Era un murmullo muy bajo, como si alguien estuviera hablando en voz baja en la habitación de al lado. Me quedé completamente inmóvil, escuchando con atención. Estaba seguro de que no había nadie más en la casa, pero esos susurros seguían. No entendía lo que decían, pero definitivamente era una voz humana. Mi primer instinto fue levantarme y revisar, pero un miedo profundo me invadió. No quería moverme, no quería abrir la puerta de mi habitación y enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo al otro lado. Decidí quedarme quieto, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando que el ruido se detuviera. Finalmente, después de unos minutos que parecieron horas, el susurro cesó. Me quedé despierto hasta el amanecer, sin atreverme a moverme de la cama. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar toda la casa. Como siempre, no había nada fuera de lugar. Llamé a Diego para contarle lo que estaba pasando. Le dije que había estado escuchando ruidos y que había encontrado cosas fuera de lugar. Su respuesta fue la misma de siempre: no te preocupes, es una casa vieja. Hace ruidos. Pero esta vez, había algo más en su voz. Me pareció que estaba un poco más tenso, como si supiera algo que no me estaba diciendo. La noche siguiente fue la peor de todas. Me fui a dormir temprano, tratando de descansar, pero a eso de las 3 de la mañana me despertó un golpe fuerte, como si alguien hubiera tirado algo pesado en el piso de arriba. Me levanté de golpe, y antes de que pudiera hacer nada, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez eran más rápidos, como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro en el pasillo del segundo piso. No podía quedarme ahí sin hacer nada. Con el corazón en la garganta, tomé una linterna y decidí que iba a revisar de una vez por todas. Subí las escaleras, y cuando llegué al segundo piso, los pasos se detuvieron de golpe. El silencio era total. Me acerqué a la puerta del dormitorio de Diego, que estaba entreabierta, y con la linterna iluminé el interior. Lo que vi me dejó helado. La ventana del cuarto estaba completamente abierta, y las cortinas se movían suavemente con el viento. Lo extraño es que había revisado esa ventana antes de dormir y estaba cerrada. Me acerqué lentamente para cerrarla, y fue en ese momento cuando escuché un susurro, justo detrás de mí. No volteé. No podía moverme. El miedo me paralizó por completo. Cerré la ventana lo más rápido que pude y salí del cuarto casi corriendo. Cerré la puerta tras de mí y bajé las escaleras sin mirar atrás. No me detuve hasta estar de vuelta en mi habitación, con la puerta cerrada. Pasé el resto de la noche despierto, escuchando cada pequeño ruido de la casa, esperando que no pasara nada más. A la mañana siguiente, llamé a Diego y le dije que ya no podía seguir quedándome en su casa. Le conté todo: los pasos, los golpes, el susurro. Esperaba que me dijera que estaba exagerando, pero lo que me dijo me dejó más inquieto. Te entiendo, me dijo. No te preocupes, ya voy a regresar pronto. Pero luego añadió algo que me dejó helado: la última vez que estuve en la casa, también escuché cosas. Después de la llamada con Diego, no pude evitar sentir que me estaba ocultando algo. Su forma de decir la última vez que estuve en la casa, también escuché cosas, me dejó una sensación extraña en el estómago. ¿Por qué no me había dicho antes? ¿Por qué no me advirtió de lo que estaba pasando? Me sentí engañado, como si me hubiera metido en algo sin saber en lo que me estaba metiendo realmente. Decidí que no podía pasar una noche más en esa casa sin averiguar más sobre lo que estaba ocurriendo. Así que, en lugar de seguir esperando que los ruidos cesaran por sí solos, comencé a investigar un poco. Llamé a un par de amigos que conocían a Diego desde hace años, preguntándoles si alguna vez habían escuchado algo raro sobre su casa. Para mi sorpresa, algunos de ellos sí habían oído rumores. Uno de ellos me contó que la casa había pertenecido a una familia durante mucho tiempo antes de que Diego la comprara, y que esa familia había pasado por momentos difíciles, incluidas algunas muertes que, según decían, ocurrieron dentro de la casa. Esto me dejó intranquilo, pero no quería saltar a conclusiones. Siempre he sido escéptico con estos temas, y mi primer pensamiento fue que eran solo leyendas urbanas, cosas que la gente inventa para darle misterio a una casa antigua. Pero después de todo lo que había vivido en esa casa, no podía descartar nada. Esa noche decidí quedarme una vez más, pero con un plan. Llamé a otro amigo, Rubén, y lo convencí para que viniera a quedarse conmigo. Le conté lo justo para no asustarlo demasiado, solo que había estado escuchando ruidos raros y que no quería estar solo.
Rubén, aunque escéptico, accedió, probablemente pensando que solo estaba sugestionado y que su presencia me ayudaría a calmarme. Esa noche, con Rubén en la casa, todo estuvo en calma. Pasamos la noche hablando y viendo una película. No hubo ni un solo ruido, ni golpes, ni susurros, nada. Parecía como si la casa supiera que no estaba solo, como si lo que fuera que estaba provocando los ruidos estuviera esperando a que me quedara de nuevo solo. A la mañana siguiente, Rubén se fue, y yo me quedé con esa sensación inquietante de que solo estaba en calma porque no estaba solo. Pero la tranquilidad no duró mucho. La siguiente noche, los ruidos volvieron, más fuertes que nunca. Estaba acostado, intentando dormir, cuando escuché lo que parecía el sonido de algo arrastrándose por el suelo del piso de arriba. Era un ruido constante, como si algo pesado estuviera siendo movido de un lado a otro. Me levanté con el corazón latiendo a 1000 por hora, y, por alguna razón, esa vez no quise subir a revisar. Había algo en ese sonido que me hizo sentir que no debía acercarme. Los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez no eran solo pasos ligeros. Sonaban más fuertes, como si alguien estuviera caminando con botas pesadas. Sentía que lo que fuera que estaba arriba no era algo bueno, y por primera vez desde que empecé a cuidar la casa, realmente consideré salir de allí en ese momento y no volver nunca más. Me quedé quieto en el umbral de mi habitación, escuchando esos pasos, cuando de repente, todo se detuvo. El silencio fue tan abrupto que me dejó completamente congelado. Me acerqué a la puerta de mi cuarto, lentamente, y puse la mano en el pomo, pensando en salir y revisar el piso de arriba. Pero antes de que pudiera moverme, escuché un golpe fuerte, como si algo hubiera caído directamente en el pasillo. Abrí la puerta con rapidez, pero el pasillo estaba completamente vacío. Nada había caído, no había nada fuera de lugar, pero la sensación de ser observado era tan intensa que me paralicé. No había nadie allí, pero podía sentir claramente que algo o alguien estaba conmigo. Esa sensación de frío volvió, pero esta vez era aún más intensa. Era como si el aire en el pasillo estuviera cargado de algo que no podía ver. No pude soportarlo más. Cerré la puerta y regresé a mi habitación, decidido a que esa sería mi última noche en la casa de Diego. No importaba qué me dijera después, yo ya no podía seguir soportando esos ruidos, esa sensación de ser observado, de no estar solo. A la mañana siguiente, recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás. Llamé a Diego y le dije que no podía seguir cuidando su casa, que tendría que encontrar a alguien más o simplemente esperar a regresar. No me dio ninguna explicación adicional sobre lo que él había escuchado, solo me dijo que lo entendía y que ya estaba por volver. Actualización final. Han pasado 3 meses desde que dejé la casa de Diego, y aunque me alejé físicamente, la sensación de inquietud no se ha ido del todo. Todavía pienso en las cosas que escuché y sentí en esa casa, y en lo que me dijo Diego la última vez que hablamos sobre el tema. Pero lo peor es que, incluso después de haberme marchado, las cosas no se detuvieron. Después de dejar la casa, regresé a mi departamento y traté de olvidar lo que había pasado. Durante las primeras semanas, todo fue normal. Mi rutina volvió a ser la misma, y aunque todavía me daba vueltas en la cabeza lo que había experimentado, intenté no pensar demasiado en ello. Diego regresó de su viaje y nunca más hablamos de los ruidos. Lo curioso es que él tampoco parecía estar dispuesto a hablar del tema. Cada vez que intentaba sacar la conversación, él simplemente la esquivaba. Sin embargo, lo que me dejó completamente desconcertado ocurrió un mes después de que él regresara. Un día, Diego me llamó para quedar y ponernos al día. Acepté sin problemas, pero cuando nos encontramos, noté que estaba diferente. No era el mismo Diego relajado y despreocupado que yo conocía. Parecía cansado, distraído, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. Durante la conversación, me soltó algo que me heló la sangre. Sabes, desde que volví a casa, las cosas no están bien, me dijo, bajando la voz. Los ruidos que mencionaste, ahora yo también los escucho. Al principio pensé que tal vez solo estaba bromeando o tratando de asustarme, pero su expresión era demasiado seria. Me contó que desde que regresó de su viaje, había empezado a notar lo mismo que yo había sentido, golpes en el piso de arriba, pasos en el pasillo, susurros en la noche. Lo peor es que, a diferencia de cuando yo estaba en su casa, él no tenía a nadie con quien compartir esa experiencia. Estaba solo. Le pregunté si había hecho algo al respecto, si había intentado investigar o buscar una explicación, pero su respuesta me dejó aún más inquieto. No quiero saberlo, me dijo. Prefiero no buscar respuestas. Al parecer, Diego había decidido ignorar todo lo que estaba pasando, pensando que eventualmente los ruidos desaparecerían. Pero no fue así. Al contrario, me confesó que con el tiempo los ruidos se volvían más intensos, más frecuentes. Me contó que una noche incluso había escuchado el sonido de una puerta cerrándose de golpe en el piso de arriba,
cuando él estaba seguro de que todas las puertas estaban abiertas antes de irse a dormir. A partir de esa conversación, empecé a preocuparme por Diego. Aunque él intentaba actuar como si todo estuviera bajo control, yo sabía que algo en esa casa no estaba bien. Intenté sugerirle que tal vez debía mudarse o al menos buscar ayuda, pero Diego simplemente se reía nerviosamente y cambiaba de tema. Hace unas semanas, lo llamé para ver cómo estaba. Me dijo que seguía escuchando los ruidos, pero que estaba intentando acostumbrarse. Esa respuesta me dejó helado. ¿Cómo puedes acostumbrarte a vivir con algo así? Lo peor es que ahora también empezaba a ver cosas. Sombras que se movían por el pasillo, figuras que aparecían de reojo en el reflejo de los espejos. Me dijo que, por más que intentaba no prestarles atención, esas cosas se hacían cada vez más evidentes. Le sugerí que, al menos, llamara a alguien para revisar la casa, pero Diego no quiso saber nada. Estaba convencido de que, si le daba más importancia, las cosas empeorarían. Han pasado 3 meses desde que dejé la casa, y aunque yo no volví a poner un pie allí, la situación con Diego no ha mejorado. Hace unos días, me envió un mensaje diciendo que iba a salir de la casa por un tiempo. Que ya no podía más. Me dijo que, después de una noche particularmente intensa, en la que los golpes no lo dejaron dormir, se dio cuenta de que necesitaba alejarse. Pero lo que más me preocupó fue lo último que me dijo: creo que hay algo en esa casa que no quiere que me vaya. No he vuelto a hablar con él desde entonces. La última vez que pasé por su casa, las luces estaban apagadas y todo parecía normal desde afuera. Pero cada vez que pienso en lo que escuché mientras estuve allí, en los pasos, los susurros, y en la sensación de ser observado, no puedo evitar sentir que algo más está ocurriendo en ese lugar. La casa sigue ahí, vacía por ahora. Y aunque ya no soy quien cuida de ella, siento que lo que sea que había dentro no se ha ido. No sé si Diego volverá, pero sé que no pienso regresar nunca más.